Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película Mortal Kombat 2. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además, hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. Mortal Kombat 2 es una próxima película estadounidense de fantasía y artes marciales, secuela de Mortal Kombat 2021, ambas basadas en la serie de videojuegos Mortal Kombat. Está dirigida por Simon McQuoid y escrita por Jeremy Slater. Está protagonizada por Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludie Lin, Mecca Brooks, Louis Tan, Damon Herriman, en un papel diferente, Chin Han, Tadanobu Asano, Jota Slim y Hiroyuki Sanada, junto con Karl Urban, Adeline Rudolph y Tati Gabriel. Tras el estreno de Mortal Kombat en abril de 2021, el productor Todd Garner, el guionista Greg Russo y el director McQuoid iniciaron conversaciones sobre el futuro de la franquicia, incluyendo películas independientes centradas en Johnny Cage y B-Han Sub-Zero y una secuela de la película de 2021. Para 2022, Warner Bros. Pictures dio luz verde a la secuela, con Slater escribiendo el guión y McQuoid regresando para dirigir el proyecto. El rodaje comenzó en junio de 2023 en Australia, se detuvo a mediados de julio debido a la huelga de SAG-AFTRA, se reanudó a mediados de noviembre y concluyó a finales de enero de 2024. Está previsto que Mortal Kombat 2 se estrene en cines por Warner Bros. Pictures el 8 de mayo de 2026. Una tercera película está en desarrollo. Premisa: los campeones de Earthrealm, acompañados por Johnny Cage, se ven obligados a luchar entre sí mientras intentan resistir el gobierno de Shao Kahn, cuyo ascenso amenaza la supervivencia de Earthrealm y sus defensores. Elenco: Karl Urban como Johnny Cage, Adeline Rudolph como Kitana, Sophia Shu como la joven Kitana, Jessica McNamee como Sonya Blade,
Josh Lawson como Kano, Ludi Lin como Liu Kang, Mehcad Brooks como Jax, Tati Gabrielle como Jade, Louis Tan como Cole Young, Damon Herriman como Quan Chi, Chin Han como Shang Tsung, Tadanobu Asano como Lord Raiden. Desarrollo. Tras el estreno de Mortal Kombat en abril de 2021, el actor Joe Taslim reveló que había sido contratado para 4 películas adicionales de Mortal Kombat, si Warner Bros. Pictures decidía crear una franquicia. El director Simon McQuoid declaró que estaba abierto a volver a dirigir una secuela si la historia era buena. En una entrevista después del estreno de la película, McQuoid dijo que el personaje Johnny Cage no fue presentado en la película porque Johnny Cage era una personalidad gigante y desequilibraría la película. Reveló que las posibles secuelas podrían explorar el material para personajes como Cage y Kitana. La secuela de Mortal Kombat de 2021 continúa adaptando los videojuegos de lucha, dando vida a los personajes favoritos de los jugadores, mientras se abren paso a puñetazos y patadas en la batalla definitiva para salvar la Tierra. La última adaptación cinematográfica presentó a un nuevo personaje, un luchador de MMA llamado Cole Young, Louis Tan, quien fue transportado al mundo del videojuego. También incluyó a otros personajes icónicos del universo Mortal Kombat, como Sonya Blade, Jessica McNamee, Kano, Josh Lawson, Jax, Mehcad Brooks, Scorpion, Hiroyuki Sanada y Sub-Zero, Joe Taslim. Cuando se le preguntó sobre una secuela, el actor Lawson le dijo a People en una entrevista de abril de 2021 que el potencial de la franquicia es enorme. Hay muchísimo que explorar, no solo de los personajes que no conocemos, sino también de los que conocemos, continuó. Incluso en los juegos esos personajes han evolucionado. Si hay evolución en el juego, ¿por qué no también en las películas? Aquí encontrarás todo lo que debes saber sobre Mortal Kombat 2, incluida la fecha de lanzamiento, el elenco, detalles de la trama y más noticias. Mortal Kombat 2 es la secuela de Mortal Kombat de 2021. La franquicia de videojuegos fue adaptada previamente a la gran pantalla con 2 películas, Mortal Kombat de 1995 y Mortal Kombat: Aniquilación de 1997. Mortal Kombat de 2021 no fue una secuela de las películas de los 90, sino un reinicio de la franquicia cinematográfica. Simon McQuoid hizo su debut como director con Mortal Kombat y regresará para dirigir la próxima segunda entrega. En una entrevista de marzo de 2025 con Entertainment Weekly, McQuoid dijo que él y el guionista Jeremy Slater se esforzaron por maximizar todo con Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2 se centrará en el torneo de Mortal Kombat, la gran batalla en la que guerreros de diferentes reinos se enfrentan en una lucha sangrienta hasta el final. El torneo se mencionó en la primera película y ahora será la trama de la secuela. En la película anterior de Mortal Kombat, el siniestro hechicero Shang Tsung, Chin Han, intentó matar a los guerreros de la Tierra antes de que pudieran competir en el torneo de Mortal Kombat. Ahora ha llegado el desafío definitivo y lo que hay en juego no podría ser más alto, porque si los luchadores de la Tierra no salen victoriosos, el señor del Outworld, Shao Kahn, Martin Ford, invadirá y se apoderará del planeta. El co-creador de Mortal Kombat, Ed Boon, dijo a EW que en Mortal Kombat 2 habrá una representación visual de quién está ganando el torneo. No es un torneo por el simple hecho de hacerlo, continuó. Hay consecuencias enormes, así que realmente llevas la cuenta y hay muchos giros inesperados que te mantienen alerta. La estrella de The Boys, Karl Urban, se pondrá las gafas de sol de Johnny Cage en Mortal Kombat 2. El luchador favorito de los fans es una parodia de estrellas de cine de acción de los 90 como Jean-Claude Van Damme, quien inspiró al personaje según Polygon. La aparición de Johnny se adelantó en la película de 2021 y será uno de los personajes principales de la secuela. Por fin podrán ver a Johnny Cage, declaró Boon, co-creador de Mortal Kombat, a EW. Su integración en la historia y el universo de Mortal Kombat es una parte importante de lo que explora esta película. Es un actor fracasado de Hollywood que se lanza a este mundo mágico y ultraviolento. Carl, su representación de Johnny Cage es diferente a la de nuestros juegos en algunos aspectos, explicó Boon. Le está añadiendo su propio estilo, pero creo que se sentirá fresco. Hay algo de novedad en ello. Mortal Kombat
2 estaba originalmente previsto para estrenarse en los cines el 24 de octubre de 2025, pero luego se retrasó hasta el 15 de mayo de 2026. La fecha de estreno en cines de Mortal Kombat 2 ha cambiado nuevamente, pero esta vez se adelanta una semana hasta el 8 de mayo de 2026. Mortal Kombat 2 estaba inicialmente programado para debutar el 24 de octubre de 2025, pero se retrasó hasta el 15 de mayo de 2026 después de que Warner Bros. Y New Line Cinema decidieran que la película tendría un mejor desempeño en la taquilla del verano, dada la gran respuesta de los fanáticos al tráiler. Esto aleja aún más el lanzamiento de Star Wars, The Mandalorian y Grogu, cuyo estreno está previsto para el 22 de mayo. New Line Cinema describe la secuela como la última entrega de alto riesgo de la exitosa franquicia de videojuegos en todo su brutal esplendor. La actriz Adeline Rudolph reveló recientemente que Kitana tendrá un papel tan importante en la película como el de Johnny Cage, interpretado por Karl Urban. Especialmente cuando leí el guión por primera vez, me pareció como si dos mundos se entrelazaran. Tienes Earthrealm, Edenia y Outworld, dijo Rudolph en aquel momento. La historia de Kitana se siente muy entrelazada con la de Johnny Cage y se entrelazan a lo largo de la película. ¿Qué más está pasando en el mundo de Mortal Kombat? Mortal Kombat Legacy Collection, desarrollado por Digital Eclipse y publicado por Atari, se lanza a finales de octubre. También supimos recientemente en la Comic Con de Nueva York que Mortal Kombat 3 también está en desarrollo. Ed Boon no se muestra remilgado al ver a personajes ficticios enfrentarse a su propia muerte. Como co-creador del juego de lucha arcade original Mortal Kombat de 1992, que desarrolló junto a John Tobias, Boon contribuye directamente a que el término fatalidad se haya convertido en sinónimo de una evisceración o destripamiento particularmente desagradable en la cultura nerd. De hecho, el gurú de MK se muestra melancólico y esboza una leve sonrisa al recordar la primera vez que se dio cuenta de que él y Tobias podían hacer que su sprite de escorpión arponeara a sus oponentes con un dardo de cuerda desde la palma de la mano, empalándolos y arrastrándolos hacia destinos desagradables. Aún así, incluso Boon sintió que se le aceleraba el corazón al ver lo que los creadores de Mortal Kombat 2, que se estrenará el próximo verano, estaban preparando para la secuela de la película de New Line Cinema de 2021. Con la misión de por fin dramatizar el torneo a muerte, en torno al cual se concibió Mortal Kombat, el director que regresaba, Simon McQuoid, y el guionista debutante, Jeremy Slater, habían puesto el nombre de cada personaje principal de la película en una lista. Entre todos esos nombres que Boon conocía tan bien de sus juegos, había dos montones. Uno para los que sobrevivieron y el otro para los que murieron. Y en cada borrador del guión, la lista de bajas cambiaba. Tomaron algunas decisiones y luego las cambiaron, y me alegré mucho de un par de ellas, dice Boon con una mueca de risa. Pensaba, ay, no quiero ver morir a esta persona, pero definitivamente había cartas sobre la mesa, quién iba a quedar y quién no. Tales son los riesgos de una secuela que se ha quitado los guantes de hielo y que busca un gran éxito tras una primera película visualmente deslumbrante, pero controvertida para la crítica. Sin embargo, mientras que Mortal Kombat de 2021 se desarrolló principalmente en torno a personajes creados para el cine, y lejos del torneo que es el centro de atención de los videojuegos, MK2 de 2026 abraza la historia en toda su hermosa y letal grandeza. Lo mejor de la primera película fue que mostró claramente qué funcionaba, qué no, y qué atrajo y encantó a los fans, así que teníamos claras nuestras instrucciones para esta, comenta Slater sobre lo que encontró al comenzar el proyecto. A él y a McQuoid les fascinó especialmente la idea de expandir la aclamada secuencia inicial wuxia de la primera película, en la que el legendario Scorpion, interpretado por Hiroyuki Sanada, entra en una sangrienta disputa con Sub-Zero, Joe Taslim, quien regresa en la secuela como Bi-Han, el hermano de Sub-Zero. El director dice, mi objetivo era que la próxima película se sintiera como una versión completa de la escena inicial de la primera película. Simplemente dejémosla correr y arriesguémonos en esta.
Eso significa más personajes, más reinos, más poderes y más muertes. Lo complicado es que, al ser Mortal Kombat, las peleas son a muerte, observa Slater, y eso hace que cualquier torneo sea muy complicado cuando tienes muchos buenos, muchos malos, y estás calculando quién necesita pelear con quién en qué momento de la película, quién necesita sobrevivir y quién, lamentablemente, no lo logrará. Sin embargo, los resultados de esta fría gestión de puntuaciones son, según se informa, bastante satisfactorios. Las proyecciones de investigación fueron tan exitosas que Warner/New Line, con gran entusiasmo, adelantó la secuela para adultos de su estreno en octubre de 2025 a la temporada alta de cine de verano del próximo mayo. Ahora los fans tendrán que esperar un poco más para descubrir quién vive y quién muere. Hay un elemento de Juego de Tronos que te hace creer que mataron a alguien, dice Boone. Nadie, ni siquiera los favoritos de los fans, está a salvo. En el mundo de Mortal Kombat hay favoritos de los fans, y también favoritos de los fans. Y luego está Johnny Cage, la estrella de cine convertida en campeón de torneos interdimensionales que ha conquistado a los jugadores desde los 90 con su pelo liso, sus ingeniosas frases ingeniosas y sus gafas de sol tan chulas. No todas las gafas de sol son iguales, bromea el actor Karl Urban sobre la elección de las legendarias gafas de Mortal Kombat 2. Pero creo que acertamos y me las quedé. Robo todo lo que puedo, así que me las llevé a casa. La línea de Urban es mordaz e ingeniosa, lo que es digno de un personaje al que los fans a menudo se han unido, a veces para sorpresa de sus creadores. Según Boone, no tenían idea de que Cage, un personaje basado libremente en Jean-Claude Van Damme, resonaría tanto con los jugadores cuando otros avatares incluían tipos que pueden convertir a los oponentes en paletas o disparar rayos con la punta de sus dedos. Sin embargo, hay algo en la arrogancia arrogante de Johnny que encajaba con la estética de los 90. También es una estética que Mortal Kombat 2 diseccionará con entusiasmo al hacer de Johnny uno de los héroes centrales y al elegir nada menos que a Urban para el papel, la respetada estrella favorita del género de todo, desde El Señor de los Anillos hasta Dredd y The Boys. Por diseño, este es diferente a cualquier Johnny anterior que los fans hayan visto. Gran parte de ello se basó en observar el panorama cinematográfico moderno, explica Slater sobre la visión que la película da de Cage. Un tipo que se especializa en este tipo de películas de acción al estilo de Jean-Claude Van Damme, ¿seguiría siendo la estrella de cine más grande del mundo? ¿Hay algo más interesante en alguien que lo tenía todo y que de alguna manera se le escapó de las manos? Esa fue la conversación que todos tuvimos al principio. También era algo que Urban apreciaba. Tras sus primeros pasos en la industria en los 90, cuando el neozelandés aparecía en las series Hércules y Xena de Sam Raimi y Rob Tapert, Urban recuerda bien la época en la que el nombre de una estrella de cine sobre el título era posiblemente más importante que el título mismo. Hubo muchísimos ejemplos excelentes de estrellas de las artes marciales a finales de los 80 y principios de los 90, dice Urban. Obviamente, Van Damme fue una gran inspiración no solo para mí, sino también para Ed Boon y los creadores. Así que seleccioné y robé algunas cosas de muchos de ellos: Harrison Ford, Stallone y Schwarzenegger. Johnny Cage, en esta película, era casi un contemporáneo de ellos. No llegaba a ese nivel de élite, pero estuvo ahí por un minuto y todo se evaporó. A McQuaid le alegró que Urban interpretara también a este personaje, porque gran parte de la gracia de Johnny reside en su humor y su ingenio, que se pueden transmitir en unas cuantas escenas cinemáticas de un videojuego. Para McQuaid, pocos actores son tan precisos a la hora de encontrar el equilibrio entre una arrogancia cómica y aduladora y una auténtica dimensionalidad. El director dice: miren lo que hizo con Bones en Star Trek. Se podría decir que Bones era uno de los personajes más amplios de Star Trek, siempre con frases ingeniosas y chistes, y la forma en que Carl lo disimulaba lo hacía divertido. Un placer verlo, pero se sentía como un personaje real. Hizo lo mismo con Johnny, y creo que hay una inmensa satisfacción en hacer que un personaje tan querido se sienta real ahora. Incluso se divirtieron un poco al filmar escenas de películas falsas que recuerdan los días de gloria de Johnny en los años 90, con títulos como Uncaged Fury y Cool Hand Cage.
Espero de verdad que si hacemos la secuela podamos ver más de esto, dice Urban entre risas. Rodamos esta película de furia desencadenada, una película dentro de otra, y todos mis compañeros de reparto vinieron al set el día que la rodamos y la grabamos en película. Fue un auténtico regreso al pasado. Si la misión de Mortal Kombat 2 es ir más allá, más sangriento y adentrarse en el torneo, para el director McQuoid también se trató de conseguir todos esos detalles retro que los fans anhelan, y luego añadir más profundidad. En las primeras conversaciones, el objetivo era intentar incluir todos los reinos que han aparecido en un título de Mortal Kombat. Aunque quizás resultó demasiado ambicioso, por ahora, el cineasta sin duda encontró espacio para muchísimos. Y lo que termina en la pantalla es minucioso en detalle. «Toma el foso», dice McQuoid. El director sabía desde el principio que quería que una brutal secuencia de lucha a muerte ocurriera en ese espacio. Y aparentemente sorprendió a su equipo cuando dijo que tenían que hacerlo exactamente como aparecía en la versión de Mortal Kombat para Sega Genesis de 1992. Todos decían, ¿qué tal si cambiamos esto? Y yo dije, no, simplemente lo estamos haciendo a gran escala. Así que es hormigón brutal, todas las lanzas están en los postes, los picos son iguales. Quería que se sintiera como algo que conozco muy bien, pero nunca lo había visto así. Lo mismo podría aplicarse a otros personajes favoritos de los fans que dan el salto a la gran pantalla, y para algunos de ellos es la primera vez. Esto incluye a la asesina ninja Jade, Tati Gabriel, quien nunca apareció en las películas ni en la serie de los 90, así como versiones más recientes y fieles de Shao Kahn, Martin Ford, el malvado emperador de Outworld, y Kitana, Adeline Rudolph, la princesa de Edenia, cuyo trono fue robado y pervertido por Shao Kahn. Jade era mi favorita desde niña, dice Gabriel sobre su afición por este mundo. De joven, siempre jugaba como Jade, porque primero me veía reflejada en ella y segundo, soy una mujer negra que practica karate. Practiqué karate durante 12 años y también usaba el bo, mi arma predilecta. Según Gabriel, nunca imaginó que usaría esas habilidades en una película, y sin embargo, ahí estaba en el set blandiendo un bo contra Rudolph en más de una escena. Fue muy divertido reaprender, porque usé un estilo de bastón bo diferente al que entrené originalmente de pequeña. Fue increíblemente difícil. Los bastones bo que usamos eran más pesados que un bastón bo tradicional, así que fue mucha tensión para mi hombro, y tuve que desarrollar nuevos músculos. Sin embargo, también se trataba de reencontrarse con los viejos conocidos y conectar con lo que Rudolph llama una empatía compartida por los personajes. De hecho, al interpretar a hermanas esencialmente distanciadas en Mortal Kombat 2, Gabriel y Rudolph revivieron la dinámica que tenían tras años de trabajo juntas en las escalofriantes aventuras de Sabrina de Netflix. Cuando conoces a alguien tan bien como persona y lo adoras como Tati, es genial estar en el set y sentirte libre de no dudar en tomar notas, pedir cosas que necesites o regalar, dice Rudolph. Tener esa química ya fue genial, porque pudimos saltarnos la química y pasar directamente a desarrollar el personaje y a cómo queremos desarrollarlo juntos. En el papel de su emperador, el imponente Ford, que mide 1,93 metros, reconoce que existe cierta presión para dar vida a estos personajes de una forma que los fans reconozcan. Esto incluye a Ford, cuyo personaje favorito de niño era Baraka, solo por su brutalidad. Esto le llevó a estimar que dedicaron más tiempo a entrenar que a rodar la película. Sin embargo, hay cosas para las que no es posible prepararse. El primer día que estuve en el set, me di cuenta de cuánto iba a sudar con el traje, dice Ford. El traje al que se refiere es una maravilla de prótesis y maquillaje que solo se pudo lograr después de pasar unas 5 horas en una silla para que le aplicaran la armadura y los accesorios. Y luego le pusieron un martillo a su alcance. Así que me salía el sudor de las manos, Simon gritaba ¡actuación! Y yo blandía el martillo, y el martillo salió volando de mis manos y destrozó mis luces. Ese fue uno de esos días en los que te das cuenta de que no se puede practicar ni entrenar para todo. Cuando Mortal Kombat 2 llegue a los cines el año que viene, será en una película que, según Urban, será la mejor representación de los juegos de lucha jamás llevada al cine. Y el objetivo es haber producido algo que, según Rudolph,
permitirá que el niño interior de los fans salga radiante, corriendo de la sala. Sin embargo, aún quedan reinos por recorrer e historias por contar. Para el hombre que lo creó todo, ese es precisamente el objetivo. Boone dice, usamos una frase que dice, franquicia para siempre. DC siempre existirá, Marvel siempre existirá, Star Wars también. Esperamos que Mortal Kombat al menos se acerque a algo así. Tenemos 80 o 100 personajes en nuestro universo, así que hay mucho de lo que pueden inspirarse si hacen otra película. Creo que hay mucho más potencial. Es solo la punta del iceberg. Y como en los arcades de antaño, está diseñado para dejarte con ganas de continuar. Mortal Kombat 2 llegará a los cines el 8 de mayo de 2026. Mortal Kombat 2 es una próxima película estadounidense de fantasía y artes marciales, secuela de Mortal Kombat 2021, ambas basadas en la serie de videojuegos Mortal Kombat. Está dirigida por Simon McQuoid y escrita por Jeremy Slater. Está protagonizada por Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludie Lin, Mehcad Brooks, Louis Tan, Damon Herriman, en un papel diferente, Chin Han, Tadanobu Asano, Joe Taslim y Hiroyuki Sanada, junto con Karl Urban, Adeline Rudolph y Tati Gabriel. Tras el estreno de Mortal Kombat en abril de 2021, el productor Todd Garner, el guionista Greg Russo y el director McQuoid iniciaron conversaciones sobre el futuro de la franquicia, incluyendo películas independientes centradas en Johnny Cage y B-Han Sub-Zero y una secuela de la película de 2021. Para 2022, Warner Bros. Pictures dio luz verde a la secuela, con Slater escribiendo el guión y McQuoid regresando para dirigir el proyecto. El rodaje comenzó en junio de 2023 en Australia, se detuvo a mediados de julio debido a la huelga de SAG-AFTRA, se reanudó a mediados de noviembre y concluyó a finales de enero de 2024. Está previsto que Mortal Kombat 2 se estrene en cines por Warner Bros. Pictures el 8 de mayo de 2026. Una tercera película está en desarrollo. Premisa: los campeones de Earthrealm, acompañados por Johnny Cage, se ven obligados a luchar entre sí mientras intentan resistir el gobierno de Shao Kahn, cuyo ascenso amenaza a la supervivencia de Earthrealm y sus defensores. Elenco: Karl Urban como Johnny Cage, Adeline Rudolph como Kitana, Sophia Shu como la joven Kitana, Jessica McNamee como Sonya Blade, Josh Lawson como Kano, Ludie Lin como Liu Kang, Mehcad Brooks como Jax, Tati Gabriel como Jade, Louis Tan como Cole Young, Damon Herriman como Quan Chi, Chin Han como Shang Tsung, Tadanobu Asano como Lord Raiden. Desarrollo: tras el estreno de Mortal Kombat en abril de 2021, el actor Joe Taslim reveló que había sido contratado para 4 películas adicionales de Mortal Kombat, si Warner Bros. Pictures decidía crear una franquicia. El director Simon McQuoid declaró que estaba abierto a volver a dirigir una secuela si la historia era buena. En una entrevista después del estreno de la película, McQuoid dijo que el personaje Johnny Cage no fue presentado en la película porque Johnny Cage era una personalidad gigante y desequilibraría la película. Reveló que las posibles secuelas podrían explorar el material para personajes como Cage y Kitana. La secuela de Mortal Kombat de 2021 continúa adaptando los videojuegos de lucha, dando vida a los personajes favoritos de los jugadores mientras se abren paso a puñetazos y patadas en la batalla definitiva para salvar la Tierra. La última adaptación cinematográfica presentó a un nuevo personaje, un luchador de MMA llamado Cole Young, Louis Tan, quien fue transportado al mundo del videojuego. También incluyó a otros personajes icónicos del universo Mortal Kombat, como Sonya Blade, Jessica McNamee, Kano, Josh Lawson, Jax, Mehcad Brooks, Scorpion, Hiroyuki Sanada y Sub-Zero, Joe Taslim. Cuando se le preguntó sobre una secuela, el actor Lawson le dijo a People en una entrevista de abril de 2021 que el potencial de la franquicia es enorme. Hay muchísimo que explorar, no solo de los personajes que no conocemos, sino también de los que conocemos, continuó. Incluso en los juegos esos personajes han evolucionado. Si hay evolución en el juego, ¿por qué no también en las películas? Aquí encontrarás todo lo que debes saber sobre Mortal Kombat 2, incluida la fecha de lanzamiento, el elenco,
detalles de la trama y más noticias. Mortal Kombat 2 es la secuela de Mortal Kombat de 2021. La franquicia de videojuegos fue adaptada previamente a la gran pantalla con 2 películas: Mortal Kombat de 1995 y Mortal Kombat: Aniquilación de 1997. Mortal Kombat de 2021 no fue una secuela de las películas de los 90, sino un reinicio de la franquicia cinematográfica. Simon McQuoid hizo su debut como director con Mortal Kombat y regresará para dirigir la próxima segunda entrega. En una entrevista de marzo de 2025 con Entertainment Weekly, McQuoid dijo que él y el guionista Jeremy Slater se esforzaron por maximizar todo con Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2 se centrará en el torneo de Mortal Kombat, la gran batalla en la que guerreros de diferentes reinos se enfrentan en una lucha sangrienta hasta el final. El torneo se mencionó en la primera película y ahora será la trama de la secuela. En la película anterior de Mortal Kombat, el siniestro hechicero Shang Tsung, Chin Han, intentó matar a los guerreros de la Tierra antes de que pudieran competir en el torneo de Mortal Kombat. Ahora ha llegado el desafío definitivo y lo que hay en juego no podría ser más alto, porque si los luchadores de la Tierra no salen victoriosos, el señor del Outworld, Shao Kahn, Martin Ford, invadirá y se apoderará del planeta. El co-creador de Mortal Kombat, Ed Boon, dijo a EW que en Mortal Kombat 2 habrá una representación visual de quién está ganando el torneo. No es un torneo por el simple hecho de hacerlo, continuó. Hay consecuencias enormes, así que realmente llevas la cuenta y hay muchos giros inesperados que te mantienen alerta. La estrella de The Boys, Karl Urban, se pondrá las gafas de sol de Johnny Cage en Mortal Kombat 2. El luchador favorito de los fans es una parodia de estrellas de cine de acción de los 90 como Jean-Claude Van Damme, quien inspiró al personaje según Polygon. La aparición de Johnny se adelantó en la película de 2021 y será uno de los personajes principales de la secuela. Por fin podrán ver a Johnny Cage, declaró Boon, co-creador de Mortal Kombat, a EW. Su integración en la historia y el universo de Mortal Kombat es una parte importante de lo que explora esta película. Es un actor fracasado de Hollywood que se lanza a este mundo mágico y ultraviolento. Carl, su representación de Johnny Cage es diferente a la de nuestros juegos en algunos aspectos, explicó Boon. Le está añadiendo su propio estilo, pero creo que se sentirá fresco. Hay algo de novedad en ello. Mortal Kombat 2 estaba originalmente previsto para estrenarse en los cines el 24 de octubre de 2025, pero luego se retrasó hasta el 15 de mayo de 2026. La fecha de estreno en cines de Mortal Kombat 2 ha cambiado nuevamente, pero esta vez se adelanta una semana hasta el 8 de mayo de 2026. Mortal Kombat 2 estaba inicialmente programado para debutar el 24 de octubre de 2025, pero se retrasó hasta el 15 de mayo de 2026 después de que Warner Bros. Y New Line Cinema decidieran que la película tendría un mejor desempeño en la taquilla del verano, dada la gran respuesta de los fanáticos al tráiler. Esto aleja aún más el lanzamiento de Star Wars, The Mandalorian y Grogu, cuyo estreno está previsto para el 22 de mayo. New Line Cinema describe la secuela como la última entrega de alto riesgo de la exitosa franquicia de videojuegos en todo su brutal esplendor. La actriz Adeline Rudolph reveló recientemente que Kitana tendrá un papel tan importante en la película como el de Johnny Cage, interpretado por Karl Urban. Especialmente cuando leí el guión por primera vez, me pareció como si 2 mundos se entrelazaran. Tienes Earthrealm, Edenia y Outworld, dijo Rudolph en aquel momento. La historia de Kitana se siente muy entrelazada con la de Johnny Cage y se entrelazan a lo largo de la película. ¿Qué más está pasando en el mundo de Mortal Kombat? Mortal Kombat Legacy Collection, desarrollado por Digital Eclipse y publicado por Atari, se lanza a finales de octubre. También supimos recientemente en la Comic Con de Nueva York que Mortal Kombat 3 también está en desarrollo. Ed Boon no se muestra remilgado al ver a personajes ficticios enfrentarse a su propia muerte. Como co-creador del juego de lucha arcade original Mortal Kombat de 1992, que desarrolló junto a John Tobias, Boon contribuye directamente a que el término fatalidad
se haya convertido en sinónimo de una evisceración o destripamiento particularmente desagradable en la cultura nerd. De hecho, el gurú de MK se muestra melancólico y esboza una leve sonrisa al recordar la primera vez que se dio cuenta de que él y Tobias podían hacer que su sprite de escorpión arponeara a sus oponentes con un dardo de cuerda desde la palma de la mano, empalándolos y arrastrándolos hacia destinos desagradables. Aún así, incluso Boone sintió que se le aceleraba el corazón al ver lo que los creadores de Mortal Kombat 2, que se estrenará el próximo verano, estaban preparando para la secuela de la película de New Line Cinema de 2021. Con la misión de por fin dramatizar el torneo a muerte, en torno al cual se concibió Mortal Kombat, el director que regresaba, Simon McQuoid, y el guionista debutante, Jeremy Slater, habían puesto el nombre de cada personaje principal de la película en una lista. Entre todos esos nombres que Boone conocía tan bien de sus juegos, había dos montones. Uno para los que sobrevivieron y el otro para los que murieron. Y en cada borrador del guión, la lista de bajas cambiaba. Tomaron algunas decisiones y luego las cambiaron, y me alegré mucho de un par de ellas, dice Boone con una mueca de risa. Pensaba, ¡ay, no quiero ver morir a esta persona! Pero definitivamente había cartas sobre la mesa, quién iba a quedar y quién no. Tales son los riesgos de una secuela que se ha quitado los guantes de hielo y que busca un gran éxito tras una primera película visualmente deslumbrante, pero controvertida para la crítica. Sin embargo, mientras que Mortal Kombat de 2021 se desarrolló principalmente en torno a personajes creados para el cine, y lejos del torneo que es el centro de atención de los videojuegos, MK2 de 2026 abraza la historia en toda su hermosa y letal grandeza. Lo mejor de la primera película fue que mostró claramente qué funcionaba, qué no, y qué atrajo y encantó a los fans, así que teníamos claras nuestras instrucciones para esta, comenta Slater sobre lo que encontró al comenzar el proyecto. A él y a McQuoid les fascinó especialmente la idea de expandir la aclamada secuencia inicial wuxia de la primera película, en la que el legendario Scorpion, interpretado por Hiroyuki Sanada, entra en una sangrienta disputa con Sub-Zero, Joe Taslim, quien regresa en la secuela como Bi-Han, el hermano de Sub-Zero. El director dice, mi objetivo era que la próxima película se sintiera como una versión completa de la escena inicial de la primera película. Simplemente dejémosla correr y arriesguémonos en esta. Eso significa más personajes, más reinos, más poderes y más muertes. Lo complicado es que, al ser Mortal Kombat, las peleas son a muerte, observa Slater, y eso hace que cualquier torneo sea muy complicado cuando tienes muchos buenos, muchos malos, y estás calculando quién necesita pelear con quién en qué momento de la película, quién necesita sobrevivir y quién, lamentablemente, no lo logrará. Sin embargo, los resultados de esta fría gestión de puntuaciones son, según se informa, bastante satisfactorios. Las proyecciones de investigación fueron tan exitosas que Warner/New Line, con gran entusiasmo, adelantó la secuela para adultos de su estreno en octubre de 2025 a la temporada alta de cine de verano del próximo mayo. Ahora los fans tendrán que esperar un poco más para descubrir quién vive y quién muere. Hay un elemento de Juego de Tronos que te hace creer que mataron a alguien, dice Boone. Nadie, ni siquiera los favoritos de los fans, está a salvo. En el mundo de Mortal Kombat hay favoritos de los fans, y también favoritos de los fans. Y luego está Johnny Cage, la estrella de cine convertida en campeón de torneos interdimensionales que ha conquistado a los jugadores desde los 90 con su pelo liso, sus ingeniosas frases ingeniosas y sus gafas de sol tan chulas. No todas las gafas de sol son iguales, bromea el actor Karl Urban sobre la elección de las legendarias gafas de Mortal Kombat 2. Pero creo que acertamos y me las quedé. Robo todo lo que puedo, así que me las llevé a casa. La línea de Urban es mordaz e ingeniosa, lo que es digno de un personaje al que los fans a menudo se han unido, a veces para sorpresa de sus creadores. Según Boone, no tenían idea de que Cage, un personaje basado libremente en Jean-Claude Van Damme, resonaría tanto con los jugadores cuando otros avatares incluían tipos que pueden convertir a los oponentes en paletas o disparar rayos con la punta de sus dedos. Sin embargo, hay algo en la arrogancia arrogante de Johnny que encajaba con la estética de los 90.
también es una estética que Mortal Kombat 2 diseccionará con entusiasmo al hacer de Johnny uno de los héroes centrales y al elegir nada menos que a Urban para el papel, la respetada estrella favorita del género de todo, desde El Señor de los Anillos hasta Dredd y The Boys. Por diseño, este es diferente a cualquier Johnny anterior que los fans hayan visto. Gran parte de ello se basó en observar el panorama cinematográfico moderno, explica Slater sobre la visión que la película da de Cage. Un tipo que se especializa en este tipo de películas de acción al estilo de Jean-Claude Van Damme, ¿seguiría siendo la estrella de cine más grande del mundo? ¿Hay algo más interesante en alguien que lo tenía todo y que de alguna manera se le escapó de las manos? Esa fue la conversación que todos tuvimos al principio. También era algo que Urban apreciaba. Tras sus primeros pasos en la industria en los 90, cuando el neozelandés aparecía en las series Hércules y Xena de Sam Raimi y Rob Tapert, Urban recuerda bien la época en la que el nombre de una estrella de cine sobre el título era posiblemente más importante que el título mismo. Hubo muchísimos ejemplos excelentes de estrellas de las artes marciales a finales de los 80 y principios de los 90, dice Urban. Obviamente, Van Damme fue una gran inspiración no solo para mí, sino también para Ed Boon y los creadores. Así que seleccioné y robé algunas cosas de muchos de ellos: Harrison Ford, Stallone y Schwarzenegger. Johnny Cage, en esta película, era casi un contemporáneo de ellos. No llegaba a ese nivel de élite, pero estuvo ahí por un minuto y todo se evaporó. A McQuaid le alegró que Urban interpretara también a este personaje, porque gran parte de la gracia de Johnny reside en su humor y su ingenio, que se pueden transmitir en unas cuantas escenas cinemáticas de un videojuego. Para McQuaid, pocos actores son tan precisos a la hora de encontrar el equilibrio entre una arrogancia cómica y aduladora y una auténtica dimensionalidad. El director dice: miren lo que hizo con Bones en Star Trek. Se podría decir que Bones era uno de los personajes más amplios de Star Trek, siempre con frases ingeniosas y chistes, y la forma en que Carl lo disimulaba lo hacía divertido. Un placer verlo, pero se sentía como un personaje real. Hizo lo mismo con Johnny, y creo que hay una inmensa satisfacción en hacer que un personaje tan querido se sienta real ahora. Incluso se divirtieron un poco al filmar escenas de películas falsas que recuerdan los días de gloria de Johnny en los años 90, con títulos como Uncaged Fury y Cool Hand Cage. Espero de verdad que si hacemos la secuela podamos ver más de esto, dice Urban entre risas. Rodamos esta película de furia desencadenada, una película dentro de otra, y todos mis compañeros de reparto vinieron al set el día que la rodamos y la grabamos en película. Fue un auténtico regreso al pasado. Si la misión de Mortal Kombat 2 es ir más allá, más sangriento y adentrarse en el torneo, para el director McQuaid también se trató de conseguir todos esos detalles retro que los fans anhelan, y luego añadir más profundidad. En las primeras conversaciones, el objetivo era intentar incluir todos los reinos que han aparecido en un título de Mortal Kombat. Aunque quizás resultó demasiado ambicioso, por ahora, el cineasta sin duda encontró espacio para muchísimos. Y lo que termina en la pantalla es minucioso en detalle. «Toma el foso», dice McQuaid. El director sabía desde el principio que quería que una brutal secuencia de lucha a muerte ocurriera en ese espacio. Y aparentemente sorprendió a su equipo cuando dijo que tenían que hacerlo exactamente como aparecía en la versión de Mortal Kombat para Sega Genesis de 1992. Todos decían: ¿qué tal si cambiamos esto? Y yo dije: no, simplemente lo estamos haciendo a gran escala. Así que es hormigón brutal, todas las lanzas están en los postes, los picos son iguales. Quería que se sintiera como algo que conozco muy bien, pero nunca lo había visto así. Lo mismo podría aplicarse a otros personajes favoritos de los fans que dan el salto a la gran pantalla, y para algunos de ellos es la primera vez. Esto incluye a la asesina ninja Jade, Tati Gabriel, quien nunca apareció en las películas ni en la serie de los 90, así como versiones más recientes y fieles de Shao Kahn, Martin Ford, el malvado emperador de Outworld, y Kitana, Adeline Rudolph, la princesa de Edenia, cuyo trono fue robado y pervertido por Shao Kahn. Jade era mi favorita desde niña, dice Gabriel sobre su afición por este mundo.
De joven, siempre jugaba como Jade, porque primero me veía reflejada en ella y segundo, soy una mujer negra que practica karate. Practiqué karate durante 12 años y también usaba el bo, mi arma predilecta. Según Gabriel, nunca imaginó que usaría esas habilidades en una película. Y sin embargo, ahí estaba en el set blandiendo un bo contra Rudolph en más de una escena. Fue muy divertido reaprender, porque usé un estilo de bastón bo diferente al que entrené originalmente de pequeña. Fue increíblemente difícil. Los bastones bo que usamos eran más pesados que un bastón bo tradicional, así que fue mucha tensión para mi hombro, y tuve que desarrollar nuevos músculos. Sin embargo, también se trataba de reencontrarse con los viejos conocidos y conectar con lo que Rudolph llama una empatía compartida por los personajes. De hecho, al interpretar a hermanas esencialmente distanciadas en Mortal Kombat 2, Gabriel y Rudolph revivieron la dinámica que tenían tras años de trabajo juntas en las escalofriantes aventuras de Sabrina de Netflix. Cuando conoces a alguien tan bien como persona y lo adoras como Tati, es genial estar en el set y sentirte libre de no dudar en tomar notas, pedir cosas que necesites o regalar, dice Rudolph. Tener esa química ya fue genial, porque pudimos saltarnos la química y pasar directamente a desarrollar el personaje y a cómo queremos desarrollarlo juntos. En el papel de su emperador, el imponente Ford, que mide 1,93 metros, reconoce que existe cierta presión para dar vida a estos personajes de una forma que los fans reconozcan. Esto incluye a Ford, cuyo personaje favorito de niño era Baraka solo por su brutalidad. Esto le llevó a estimar que dedicaron más tiempo a entrenar que a rodar la película. Sin embargo, hay cosas para las que no es posible prepararse. El primer día que estuve en el set, me di cuenta de cuánto iba a sudar con el traje, dice Ford. El traje al que se refiere es una maravilla de prótesis y maquillaje que solo se pudo lograr después de pasar unas 5 horas en una silla para que le aplicaran la armadura y los accesorios. Y luego le pusieron un martillo a su alcance. Así que me salía el sudor de las manos, Simon gritaba ¡actuación! Y yo blandía el martillo, y el martillo salió volando de mis manos y destrozó mis luces. Ese fue uno de esos días en los que te das cuenta de que no se puede practicar ni entrenar para todo. Cuando Mortal Kombat 2 llegue a los cines el año que viene, será en una película que, según Urban, será la mejor representación de los juegos de lucha jamás llevada al cine. Y el objetivo es haber producido algo que, según Rudolph, permitirá que el niño interior de los fans salga radiante, corriendo de la sala. Sin embargo, aún quedan reinos por recorrer e historias por contar. Para el hombre que lo creó todo, ese es precisamente el objetivo. Boone dice, usamos una frase que dice, franquicia para siempre, DC siempre existirá, Marvel siempre existirá, Star Wars también. Esperamos que Mortal Kombat al menos se acerque a algo así. Tenemos 80 o 100 personajes en nuestro universo, así que hay mucho de lo que pueden inspirarse si hacen otra película. Creo que hay mucho más potencial. Es solo la punta del iceberg. Y como en los arcades de antaño, está diseñado para dejarte con ganas de continuar. Mortal Kombat 2 llegará a los cines el 8 de mayo de 2026. Mortal Kombat 2 es una próxima película estadunidense de fantasía y artes marciales, secuela de Mortal Kombat 2021, ambas basadas en la serie de videojuegos Mortal Kombat. Está dirigida por Simon McQuoid y escrita por Jeremy Slater. Está protagonizada por Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mecca Brooks, Louis Tan, Damon Herriman, en un papel diferente, Chin Han, Tadanobu Asano, Joe Taslim y Hiroyuki Sanada, junto con Karl Urban, Adeline Rudolph y Tati Gabriel. Tras el estreno de Mortal Kombat en abril de 2021, el productor Todd Garner, el guionista Greg Russo y el director McQuoid iniciaron conversaciones sobre el futuro de la franquicia, incluyendo películas independientes centradas en Johnny Cage y B-Han Sub-Zero y una secuela de la película de 2021. Para 2022, Warner Bros. Pictures dio luz verde a la secuela, con Slater escribiendo el guión y McQuoid regresando para dirigir el proyecto. El rodaje comenzó en junio de 2023 en Australia, se detuvo a mediados de julio debido a la huelga de SAG-AFTRA, se reanudó a mediados de noviembre y concluyó a finales de enero de 2024.
Está previsto que Mortal Kombat 2 se estrene en cines por Warner Bros. Pictures el 8 de mayo de 2026. Una tercera película está en desarrollo. Premisa: los campeones de Earthrealm, acompañados por Johnny Cage, se ven obligados a luchar entre sí mientras intentan resistir el gobierno de Shao Kahn, cuyo ascenso amenaza la supervivencia de Earthrealm y sus defensores. Elenco: Karl Urban como Johnny Cage, Adelaide Rudolph como Kitana, Sophia Shu como la joven Kitana, Jessica McNamee como Sonya Blade, Josh Lawson como Kano, Ludi Lin como Liu Kang, Mehcad Brooks como Jax, Tati Gabrielle como Jade, Louis Tan como Cole Young, Damon Herriman como Quan Chi, Chin Han como Shang Tsung, Tadanobu Asano como Lord Raiden. Desarrollo: tras el estreno de Mortal Kombat en abril de 2021, el actor Joe Taslim reveló que había sido contratado para 4 películas adicionales de Mortal Kombat, si Warner Bros. Pictures decidía crear una franquicia. El director Simon McQuoid declaró que estaba abierto a volver a dirigir una secuela si la historia era buena. En una entrevista después del estreno de la película, McQuoid dijo que el personaje Johnny Cage no fue presentado en la película porque Johnny Cage era una personalidad gigante y desequilibraría la película. Reveló que las posibles secuelas podrían explorar el material para personajes como Cage y Kitana. La secuela de Mortal Kombat de 2021 continúa adaptando los videojuegos de lucha, dando vida a los personajes favoritos de los jugadores mientras se abren paso a puñetazos y patadas en la batalla definitiva para salvar la Tierra. La última adaptación cinematográfica presentó a un nuevo personaje, un luchador de MMA llamado Cole Young, Louis Tan, quien fue transportado al mundo del videojuego. También incluyó a otros personajes icónicos del universo Mortal Kombat, como Sonya Blade, Jessica McNamee, Kano, Josh Lawson, Jax, Mehcad Brooks, Scorpion, Hiroyuki Sanada y Sub-Zero, Joe Taslim. Cuando se le preguntó sobre una secuela, el actor Lawson le dijo a People en una entrevista de abril de 2021 que el potencial de la franquicia es enorme. Hay muchísimo que explorar, no solo de los personajes que no conocemos, sino también de los que conocemos, continuó. Incluso en los juegos esos personajes han evolucionado. Si hay evolución en el juego, ¿por qué no también en las películas? Aquí encontrarás todo lo que debes saber sobre Mortal Kombat 2, incluida la fecha de lanzamiento, el elenco, detalles de la trama y más noticias. Mortal Kombat 2 es la secuela de Mortal Kombat de 2021. La franquicia de videojuegos fue adaptada previamente a la gran pantalla con 2 películas: Mortal Kombat de 1995 y Mortal Kombat: Aniquilación de 1997. Mortal Kombat de 2021 no fue una secuela de las películas de los 90, sino un reinicio de la franquicia cinematográfica. Simon McQuoid hizo su debut como director con Mortal Kombat y regresará para dirigir la próxima segunda entrega. En una entrevista de marzo de 2025 con Entertainment Weekly, McQuoid dijo que él y el guionista Jeremy Slater se esforzaron por maximizar todo con Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2 se centrará en el torneo de Mortal Kombat, la gran batalla en la que guerreros de diferentes reinos se enfrentan en una lucha sangrienta hasta el final. El torneo se mencionó en la primera película y ahora será la trama de la secuela. En la película anterior de Mortal Kombat, el siniestro hechicero Shang Tsung, Chin Han, intentó matar a los guerreros de la Tierra antes de que pudieran competir en el torneo de Mortal Kombat. Ahora ha llegado el desafío definitivo y lo que hay en juego no podría ser más alto, porque si los luchadores de la Tierra no salen victoriosos, el señor del Outworld, Shao Kahn, Martin Ford, invadirá y se apoderará del planeta. El co-creador de Mortal Kombat, Ed Boon, dijo a EW que en Mortal Kombat 2 habrá una representación visual de quién está ganando el torneo. No es un torneo por el simple hecho de hacerlo, continuó. Hay consecuencias enormes, así que realmente llevas la cuenta y hay muchos giros inesperados que te mantienen alerta. La estrella de The Boys, Karl Urban, se pondrá las gafas de sol de Johnny Cage en Mortal Kombat 2. El luchador favorito de los fans es una parodia de estrellas de cine de acción de los 90 como Jean-Claude Van Damme, quien inspiró al personaje según Polygon.
La aparición de Johnny se adelantó en la película de 2021 y será uno de los personajes principales de la secuela. Por fin podrán ver a Johnny Cage, declaró Boon, co-creador de Mortal Kombat AEW. Su integración en la historia y el universo de Mortal Kombat es una parte importante de lo que explora esta película. Es un actor fracasado de Hollywood que se lanza a este mundo mágico y ultraviolento. Carl, su representación de Johnny Cage es diferente a la de nuestros juegos en algunos aspectos, explicó Boon. Le está añadiendo su propio estilo, pero creo que se sentirá fresco. Hay algo de novedad en ello. Mortal Kombat 2 estaba originalmente previsto para estrenarse en los cines el 24 de octubre de 2025, pero luego se retrasó hasta el 15 de mayo de 2026. La fecha de estreno en cines de Mortal Kombat 2 ha cambiado nuevamente, pero esta vez se adelanta una semana hasta el 8 de mayo de 2026. Mortal Kombat 2 estaba inicialmente programado para debutar el 24 de octubre de 2025, pero se retrasó hasta el 15 de mayo de 2026 después de que Warner Bros. Y New Line Cinema decidieran que la película tendría un mejor desempeño en la taquilla del verano, dada la gran respuesta de los fanáticos al tráiler. Esto aleja aún más el lanzamiento de Star Wars, The Mandalorian y Grogu, cuyo estreno está previsto para el 22 de mayo. New Line Cinema describe la secuela como la última entrega de alto riesgo de la exitosa franquicia de videojuegos en todo su brutal esplendor. La actriz Adeline Rudolph reveló recientemente que Kitana tendrá un papel tan importante en la película como el de Johnny Cage, interpretado por Karl Urban. Especialmente cuando leí el guión por primera vez, me pareció como si dos mundos se entrelazaran. Tienes Earthrealm, Edenia y Outworld, dijo Rudolph en aquel momento. La historia de Kitana se siente muy entrelazada con la de Johnny Cage y se entrelazan a lo largo de la película. ¿Qué más está pasando en el mundo de Mortal Kombat? Mortal Kombat Legacy Collection, desarrollado por Digital Eclipse y publicado por Atari, se lanza a finales de octubre. También supimos recientemente en la Comic Con de Nueva York que Mortal Kombat 3 también está en desarrollo. Ed Boon no se muestra remilgado al ver a personajes ficticios enfrentarse a su propia muerte. Como co-creador del juego de lucha arcade original Mortal Kombat de 1992, que desarrolló junto a John Tobias, Boon contribuye directamente a que el término fatalidad se haya convertido en sinónimo de una evisceración o destripamiento particularmente desagradable en la cultura nerd. De hecho, el gurú de MK se muestra melancólico y esboza una leve sonrisa al recordar la primera vez que se dio cuenta de que él y Tobias podían hacer que su sprite de escorpión arponeara a sus oponentes con un dardo de cuerda desde la palma de la mano, empalándolos y arrastrándolos hacia destinos desagradables. Aún así, incluso Boon sintió que se le aceleraba el corazón al ver lo que los creadores de Mortal Kombat 2, que se estrenará el próximo verano, estaban preparando para la secuela de la película de New Line Cinema de 2021. Con la misión de por fin dramatizar el torneo a muerte, en torno al cual se concibió Mortal Kombat, el director que regresaba, Simon McQuoid, y el guionista debutante, Jeremy Slater, habían puesto el nombre de cada personaje principal de la película en una lista. Entre todos esos nombres que Boon conocía tan bien de sus juegos, había dos montones. Uno para los que sobrevivieron y el otro para los que murieron. Y en cada borrador del guión, la lista de bajas cambiaba. Tomaron algunas decisiones y luego las cambiaron, y me alegré mucho de un par de ellas, dice Boon con una mueca de risa. Pensaba, ay, no quiero ver morir a esta persona, pero definitivamente había cartas sobre la mesa, quién iba a quedar y quién no. Tales son los riesgos de una secuela que se ha quitado los guantes de hielo y que busca un gran éxito tras una primera película visualmente deslumbrante, pero controvertida para la crítica. Sin embargo, mientras que Mortal Kombat de 2021 se desarrolló principalmente en torno a personajes creados para el cine, y lejos del torneo que es el centro de atención de los videojuegos, MK2 de 2026 abraza la historia en toda su hermosa y letal grandeza. Lo mejor de la primera película fue que mostró claramente qué funcionaba, qué no, y qué atrajo y encantó a los fans.
así que teníamos claras nuestras instrucciones para esta. Comenta Slater sobre lo que encontró al comenzar el proyecto. A él y a McQuoid les fascinó especialmente la idea de expandir la aclamada secuencia inicial wuxia de la primera película, en la que el legendario Scorpion, interpretado por Hiroyuki Sanada, entra en una sangrienta disputa con Sub-Zero, Joe Taslim, quien regresa en la secuela como Bi-Han, el hermano de Sub-Zero. El director dice: "Mi objetivo era que la próxima película se sintiera como una versión completa de la escena inicial de la primera película. Simplemente dejémosla correr y arriesguémonos en esta. Eso significa más personajes, más reinos, más poderes y más muertes. Lo complicado es que, al ser Mortal Kombat, las peleas son a muerte", observa Slater, "y eso hace que cualquier torneo sea muy complicado cuando tienes muchos buenos, muchos malos, y estás calculando quién necesita pelear con quién en qué momento de la película, quién necesita sobrevivir y quién, lamentablemente, no lo logrará. Sin embargo, los resultados de esta fría gestión de puntuaciones son, según se informa, bastante satisfactorios. Las proyecciones de investigación fueron tan exitosas que Warner/New Line, con gran entusiasmo, adelantó la secuela para adultos de su estreno en octubre de 2025 a la temporada alta de cine de verano del próximo mayo. Ahora los fans tendrán que esperar un poco más para descubrir quién vive y quién muere. Hay un elemento de Juego de Tronos que te hace creer que mataron a alguien", dice Boone. "Nadie, ni siquiera los favoritos de los fans, está a salvo. En el mundo de Mortal Kombat hay favoritos de los fans, y también favoritos de los fans. Y luego está Johnny Cage, la estrella de cine convertida en campeón de torneos interdimensionales que ha conquistado a los jugadores desde los 90 con su pelo liso, sus ingeniosas frases ingeniosas y sus gafas de sol tan chulas. No todas las gafas de sol son iguales", bromea el actor Karl Urban sobre la elección de las legendarias gafas de Mortal Kombat 2. "Pero creo que acertamos y me las quedé. Robo todo lo que puedo, así que me las llevé a casa". La línea de Urban es mordaz e ingeniosa, lo que es digno de un personaje al que los fans a menudo se han unido, a veces para sorpresa de sus creadores. Según Boone, no tenían idea de que Cage, un personaje basado libremente en Jean-Claude Van Damme, resonaría tanto con los jugadores cuando otros avatares incluían tipos que pueden convertir a los oponentes en paletas o disparar rayos con la punta de sus dedos. Sin embargo, hay algo en la arrogancia arrogante de Johnny que encajaba con la estética de los 90. También es una estética que Mortal Kombat 2 diseccionará con entusiasmo al hacer de Johnny uno de los héroes centrales y al elegir nada menos que a Urban para el papel, la respetada estrella favorita del género de todo, desde El Señor de los Anillos hasta Dredd y The Boys. Por diseño, este es diferente a cualquier Johnny anterior que los fans hayan visto. Gran parte de ello se basó en observar el panorama cinematográfico moderno, explica Slater sobre la visión que la película da de Cage. Un tipo que se especializa en este tipo de películas de acción al estilo de Jean-Claude Van Damme, ¿seguiría siendo la estrella de cine más grande del mundo? ¿Hay algo más interesante en alguien que lo tenía todo y que de alguna manera se le escapó de las manos? Esa fue la conversación que todos tuvimos al principio. También era algo que Urban apreciaba. Tras sus primeros pasos en la industria en los 90, cuando el neozelandés aparecía en las series Hércules y Xena de Sam Raimi y Rob Tapert, Urban recuerda bien la época en la que el nombre de una estrella de cine sobre el título era posiblemente más importante que el título mismo. Hubo muchísimos ejemplos excelentes de estrellas de las artes marciales a finales de los 80 y principios de los 90, dice Urban. Obviamente, Van Damme fue una gran inspiración no solo para mí, sino también para Ed Boon y los creadores. Así que seleccioné y robé algunas cosas de muchos de ellos: Harrison Ford, Stallone y Schwarzenegger. Johnny Cage, en esta película, era casi un contemporáneo de ellos. No llegaba a ese nivel de élite, pero estuvo ahí por un minuto y todo se evaporó. A McQuoid le alegró que Urban interpretara también a este personaje, porque gran parte de la gracia de Johnny reside en su humor y su ingenio, que se pueden transmitir en unas cuantas escenas cinemáticas de un videojuego. Para McQuoid, pocos actores son tan precisos a la hora de encontrar el equilibrio entre una arrogancia cómica y aduladora y una auténtica dimensionalidad. El director dice:
Miren lo que hizo con Bones en Star Trek. Se podría decir que Bones era uno de los personajes más amplios de Star Trek, siempre con frases ingeniosas y chistes, y la forma en que Carl lo disimulaba lo hacía divertido. Un placer verlo, pero se sentía como un personaje real. Hizo lo mismo con Johnny, y creo que hay una inmensa satisfacción en hacer que un personaje tan querido se sienta real ahora. Incluso se divirtieron un poco al filmar escenas de películas falsas que recuerdan los días de gloria de Johnny en los años 90, con títulos como Uncaged Fury y Cool Hand Cage. Espero de verdad que si hacemos la secuela podamos ver más de esto, dice Urban entre risas. Rodamos esta película de furia desencadenada, una película dentro de otra, y todos mis compañeros de reparto vinieron al set el día que la rodamos y la grabamos en película. Fue un auténtico regreso al pasado. Si la misión de Mortal Kombat 2 es ir más allá, más sangriento y adentrarse en el torneo, para el director McQuoid también se trató de conseguir todos esos detalles retro que los fans anhelan, y luego añadir más profundidad. En las primeras conversaciones, el objetivo era intentar incluir todos los reinos que han aparecido en un título de Mortal Kombat. Aunque quizás resultó demasiado ambicioso, por ahora, el cineasta sin duda encontró espacio para muchísimos. Y lo que termina en la pantalla es minucioso en detalle. «Toma el foso», dice McQuoid. El director sabía desde el principio que quería que una brutal secuencia de lucha a muerte ocurriera en ese espacio. Y aparentemente sorprendió a su equipo cuando dijo que tenían que hacerlo exactamente como aparecía en la versión de Mortal Kombat para Sega Genesis de 1992. Todos decían, ¿qué tal si cambiamos esto? Y yo dije, no, simplemente lo estamos haciendo a gran escala. Así que es hormigón brutal, todas las lanzas están en los postes, los picos son iguales. Quería que se sintiera como algo que conozco muy bien, pero nunca lo había visto así. Lo mismo podría aplicarse a otros personajes favoritos de los fans que dan el salto a la gran pantalla, y para algunos de ellos es la primera vez. Esto incluye a la asesina ninja Jade, Tati Gabriel, quien nunca apareció en las películas ni en la serie de los 90, así como versiones más recientes y fieles de Shao Kahn, Martin Ford, el malvado emperador de Outworld, y Kitana, Adeline Rudolph, la princesa de Edenia, cuyo trono fue robado y pervertido por Shao Kahn. Jade era mi favorita desde niña, dice Gabriel sobre su afición por este mundo. De joven, siempre jugaba como Jade, porque primero me veía reflejada en ella y segundo, soy una mujer negra que practica karate. Practiqué karate durante 12 años y también usaba el bo, mi arma predilecta. Según Gabriel, nunca imaginó que usaría esas habilidades en una película. Y sin embargo, ahí estaba en el set blandiendo un bo contra Rudolph en más de una escena. Fue muy divertido reaprender, porque usé un estilo de bastón bo diferente al que entrené originalmente de pequeña. Fue increíblemente difícil. Los bastones bo que usamos eran más pesados que un bastón bo tradicional, así que fue mucha tensión para mi hombro, y tuve que desarrollar nuevos músculos. Sin embargo, también se trataba de reencontrarse con los viejos conocidos y conectar con lo que Rudolph llama una empatía compartida por los personajes. De hecho, al interpretar a hermanas esencialmente distanciadas en Mortal Kombat 2, Gabriel y Rudolph revivieron la dinámica que tenían tras años de trabajo juntas en las escalofriantes aventuras de Sabrina de Netflix. Cuando conoces a alguien tan bien como persona y lo adoras como Tati, es genial estar en el set y sentirte libre de no dudar en tomar notas, pedir cosas que necesites o regalar, dice Rudolph. Tener esa química ya fue genial, porque pudimos saltarnos la química y pasar directamente a desarrollar el personaje y a cómo queremos desarrollarlo juntos. En el papel de su emperador, el imponente Ford, que mide 1,93 metros, reconoce que existe cierta presión para dar vida a estos personajes de una forma que los fans reconozcan. Esto incluye a Ford, cuyo personaje favorito de niño era Baraka solo por su brutalidad. Esto le llevó a estimar que dedicaron más tiempo a entrenar que a rodar la película. Sin embargo, hay cosas para las que no es posible prepararse. El primer día que estuve en el set, me di cuenta de cuánto iba a sudar con el traje, dice Ford. El traje al que se refiere es una maravilla de prótesis y maquillaje que solo se pudo lograr después de pasar unas 5 horas en una silla para que le aplicaran la armadura y los accesorios.
y luego le pusieron un martillo a su alcance. Así que me salía el sudor de las manos, Simon gritaba ¡actuación! Y yo blandía el martillo, y el martillo salió volando de mis manos y destrozó mis luces. Ese fue uno de esos días en los que te das cuenta de que no se puede practicar ni entrenar para todo. Cuando Mortal Kombat 2 llegue a los cines el año que viene, será en una película que, según Urban, será la mejor representación de los juegos de lucha jamás llevada al cine. Y el objetivo es haber producido algo que, según Rudolph, permitirá que el niño interior de los fans salga radiante, corriendo de la sala. Sin embargo, aún quedan reinos por recorrer e historias por contar. Para el hombre que lo creó todo, ese es precisamente el objetivo. Boone dice, usamos una frase que dice, franquicia para siempre. DC siempre existirá, Marvel siempre existirá, Star Wars también. Esperamos que Mortal Kombat al menos se acerque a algo así. Tenemos 80 o 100 personajes en nuestro universo, así que hay mucho de lo que pueden inspirarse si hacen otra película. Creo que hay mucho más potencial. Es solo la punta del iceberg. Y como en los arcades de antaño, está diseñado para dejarte con ganas de continuar. Mortal Kombat 2 llegará a los cines el 8 de mayo de 2026. Mortal Kombat 2 es una próxima película estadounidense de fantasía y artes marciales, secuela de Mortal Kombat 2021, ambas basadas en la serie de videojuegos Mortal Kombat. Está dirigida por Simon McQuoid y escrita por Jeremy Slater. Está protagonizada por Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludie Lin, Mehcad Brooks, Louis Tan, Damon Herriman, en un papel diferente, Chin Han, Tadanobu Asano, Joe Taslim y Hiroyuki Sanada, junto con Karl Urban, Adeline Rudolph y Tati Gabriel. Tras el estreno de Mortal Kombat en abril de 2021, el productor Todd Garner, el guionista Greg Russo y el director McQuoid iniciaron conversaciones sobre el futuro de la franquicia, incluyendo películas independientes centradas en Johnny Cage y B-Han Sub-Zero y una secuela de la película de 2021. Para 2022, Warner Bros. Pictures dio luz verde a la secuela, con Slater escribiendo el guión y McQuoid regresando para dirigir el proyecto. El rodaje comenzó en junio de 2023 en Australia, se detuvo a mediados de julio debido a la huelga de SAG-AFTRA, se reanudó a mediados de noviembre y concluyó a finales de enero de 2024. Está previsto que Mortal Kombat 2 se estrene en cines por Warner Bros. Pictures el 8 de mayo de 2026. Una tercera película está en desarrollo. Premisa: los campeones de Earthrealm, acompañados por Johnny Cage, se ven obligados a luchar entre sí mientras intentan resistir el gobierno de Shao Kahn, cuyo ascenso amenaza a la supervivencia de Earthrealm y sus defensores. Elenco: Karl Urban como Johnny Cage, Adeline Rudolph como Kitana, Sophia Shu como la joven Kitana, Jessica McNamee como Sonya Blade, Josh Lawson como Kano, Ludie Lin como Liu Kang, Mehcad Brooks como Jax, Tati Gabriel como Jade, Louis Tan como Cole Young, Damon Herriman como Quan Chi, Chin Han como Shang Tsung, Tadanobu Asano como Lord Raiden. Desarrollo: tras el estreno de Mortal Kombat en abril de 2021, el actor Joe Taslim reveló que había sido contratado para 4 películas adicionales de Mortal Kombat, si Warner Bros. Pictures decidía crear una franquicia. El director Simon McQuoid declaró que estaba abierto a volver a dirigir una secuela si la historia era buena. En una entrevista después del estreno de la película, McQuoid dijo que el personaje Johnny Cage no fue presentado en la película porque Johnny Cage era una personalidad gigante y desequilibraría la película. Reveló que las posibles secuelas podrían explorar el material para personajes como Cage y Kitana. La secuela de Mortal Kombat de 2021 continúa adaptando los videojuegos de lucha, dando vida a los personajes favoritos de los jugadores, mientras se abren paso a puñetazos y patadas en la batalla definitiva para salvar la Tierra. La última adaptación cinematográfica presentó a un nuevo personaje, un luchador de MMA llamado Cole Young, Louis Tan, quien fue transportado al mundo del videojuego. También incluyó a otros personajes icónicos del universo Mortal Kombat, como Sonya Blade, Jessica McNamee, Kano, Josh Lawson, Jax, Mehcad Brooks, Scorpion, Hiroyuki Sanada,
y Sub-Zero, Joe Taslim. Cuando se le preguntó sobre una secuela, el actor Lawson le dijo a People en una entrevista de abril de 2021 que el potencial de la franquicia es enorme. Hay muchísimo que explorar, no solo de los personajes que no conocemos, sino también de los que conocemos, continuó. Incluso en los juegos esos personajes han evolucionado. Si hay evolución en el juego, ¿por qué no también en las películas? Aquí encontrarás todo lo que debes saber sobre Mortal Kombat 2, incluida la fecha de lanzamiento, el elenco, detalles de la trama y más noticias. Mortal Kombat 2 es la secuela de Mortal Kombat de 2021. La franquicia de videojuegos fue adaptada previamente a la gran pantalla con 2 películas: Mortal Kombat de 1995 y Mortal Kombat: Aniquilación de 1997. Mortal Kombat de 2021 no fue una secuela de las películas de los 90, sino un reinicio de la franquicia cinematográfica. Simon McQuoid hizo su debut como director con Mortal Kombat y regresará para dirigir la próxima segunda entrega. En una entrevista de marzo de 2025 con Entertainment Weekly, McQuoid dijo que él y el guionista Jeremy Slater se esforzaron por maximizar todo con Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2 se centrará en el torneo de Mortal Kombat, la gran batalla en la que guerreros de diferentes reinos se enfrentan en una lucha sangrienta hasta el final. El torneo se mencionó en la primera película y ahora será la trama de la secuela. En la película anterior de Mortal Kombat, el siniestro hechicero Shang Tsung, Chin Han, intentó matar a los guerreros de la Tierra antes de que pudieran competir en el torneo de Mortal Kombat. Ahora ha llegado el desafío definitivo y lo que hay en juego no podría ser más alto, porque si los luchadores de la Tierra no salen victoriosos, el señor del Outworld, Shao Kahn, Martin Ford, invadirá y se apoderará del planeta. El co-creador de Mortal Kombat, Ed Boon, dijo a EW que en Mortal Kombat 2 habrá una representación visual de quién está ganando el torneo. No es un torneo por el simple hecho de hacerlo, continuó. Hay consecuencias enormes, así que realmente llevas la cuenta y hay muchos giros inesperados que te mantienen alerta. La estrella de The Boys, Karl Urban, se pondrá las gafas de sol de Johnny Cage en Mortal Kombat 2. El luchador favorito de los fans es una parodia de estrellas de cine de acción de los 90 como Jean-Claude Van Damme, quien inspiró al personaje según Polygon. La aparición de Johnny se adelantó en la película de 2021 y será uno de los personajes principales de la secuela. Por fin podrán ver a Johnny Cage, declaró Boon, co-creador de Mortal Kombat, a EW. Su integración en la historia y el universo de Mortal Kombat es una parte importante de lo que explora esta película. Es un actor fracasado de Hollywood que se lanza a este mundo mágico y ultraviolento. Carl, su representación de Johnny Cage es diferente a la de nuestros juegos en algunos aspectos, explicó Boon. Le está añadiendo su propio estilo, pero creo que se sentirá fresco. Hay algo de novedad en ello. Mortal Kombat 2 estaba originalmente previsto para estrenarse en los cines el 24 de octubre de 2025, pero luego se retrasó hasta el 15 de mayo de 2026. La fecha de estreno en cines de Mortal Kombat 2 ha cambiado nuevamente, pero esta vez se adelanta una semana hasta el 8 de mayo de 2026. Mortal Kombat 2 estaba inicialmente programado para debutar el 24 de octubre de 2025, pero se retrasó hasta el 15 de mayo de 2026 después de que Warner Bros. Y New Line Cinema decidieran que la película tendría un mejor desempeño en la taquilla del verano, dada la gran respuesta de los fanáticos al tráiler. Esto aleja aún más el lanzamiento de Star Wars, The Mandalorian y Grogu, cuyo estreno está previsto para el 22 de mayo. New Line Cinema describe la secuela como la última entrega de alto riesgo de la exitosa franquicia de videojuegos en todo su brutal esplendor. La actriz Adeline Rudolph reveló recientemente que Kitana tendrá un papel tan importante en la película como el de Johnny Cage, interpretado por Karl Urban. Especialmente cuando leí el guión por primera vez, me pareció como si 2 mundos se entrelazaran. Tienes Earthrealm, Edenia y Outworld, dijo Rudolph en aquel momento. La historia de Kitana se siente muy entrelazada con la de Johnny Cage y se entrelazan a lo largo de la película. ¿Qué más está pasando en el mundo de Mortal Kombat? Mortal Kombat.
Legacy Collection, desarrollado por Digital Eclipse y publicado por Atari, se lanza a finales de octubre. También supimos recientemente en la Comic Con de Nueva York que Mortal Kombat 3 también está en desarrollo. Ed Boon no se muestra remilgado al ver a personajes ficticios enfrentarse a su propia muerte. Como co-creador del juego de lucha arcade original Mortal Kombat de 1992, que desarrolló junto a John Tobias, Boon contribuye directamente a que el término fatalidad se haya convertido en sinónimo de una evisceración o destripamiento particularmente desagradable en la cultura nerd. De hecho, el gurú de MK se muestra melancólico y esboza una leve sonrisa al recordar la primera vez que se dio cuenta de que él y Tobias podían hacer que su sprite de escorpión arponeara a sus oponentes con un dardo de cuerda desde la palma de la mano, empalándolos y arrastrándolos hacia destinos desagradables. Aún así, incluso Boon sintió que se le aceleraba el corazón al ver lo que los creadores de Mortal Kombat 2, que se estrenará el próximo verano, estaban preparando para la secuela de la película de New Line Cinema de 2021. Con la misión de por fin dramatizar el torneo a muerte, en torno al cual se concibió Mortal Kombat, el director que regresaba, Simon McQuoid, y el guionista debutante, Jeremy Slater, habían puesto el nombre de cada personaje principal de la película en una lista. Entre todos esos nombres que Boon conocía tan bien de sus juegos, había dos montones, uno para los que sobrevivieron y el otro para los que murieron, y en cada borrador del guión, la lista de bajas cambiaba. Tomaron algunas decisiones y luego las cambiaron, y me alegré mucho de un par de ellas, dice Boon con una mueca de risa. Pensaba, ¡ay, no quiero ver morir a esta persona! Pero definitivamente había cartas sobre la mesa, quién iba a quedar y quién no. Tales son los riesgos de una secuela que se ha quitado los guantes de hielo y que busca un gran éxito tras una primera película visualmente deslumbrante, pero controvertida para la crítica. Sin embargo, mientras que Mortal Kombat de 2021 se desarrolló principalmente en torno a personajes creados para el cine, y lejos del torneo que es el centro de atención de los videojuegos, MK2 de 2026 abraza la historia en toda su hermosa y letal grandeza. Lo mejor de la primera película fue que mostró claramente qué funcionaba, qué no, y qué atrajo y encantó a los fans, así que teníamos claras nuestras instrucciones para esta, comenta Slater sobre lo que encontró al comenzar el proyecto. A él y a McQuoid les fascinó especialmente la idea de expandir la aclamada secuencia inicial wuxia de la primera película, en la que el legendario Scorpion, interpretado por Hiroyuki Sanada, entra en una sangrienta disputa con Sub-Zero, Joe Taslim, quien regresa en la secuela como Bi-Han, el hermano de Sub-Zero. El director dice, mi objetivo era que la próxima película se sintiera como una versión completa de la escena inicial de la primera película. Simplemente dejémosla correr y arriesguémonos en esta. Eso significa más personajes, más reinos, más poderes y más muertes. Lo complicado es que, al ser Mortal Kombat, las peleas son a muerte, observa Slater, y eso hace que cualquier torneo sea muy complicado cuando tienes muchos buenos, muchos malos, y estás calculando quién necesita pelear con quién en qué momento de la película, quién necesita sobrevivir y quién, lamentablemente, no lo logrará. Sin embargo, los resultados de esta fría gestión de puntuaciones son, según se informa, bastante satisfactorios. Las proyecciones de investigación fueron tan exitosas que Warner/New Line, con gran entusiasmo, adelantó la secuela para adultos de su estreno en octubre de 2025 a la temporada alta de cine de verano del próximo mayo. Ahora los fans tendrán que esperar un poco más para descubrir quién vive y quién muere. Hay un elemento de Juego de Tronos que te hace creer que mataron a alguien, dice Boon. Nadie, ni siquiera los favoritos de los fans, está a salvo. En el mundo de Mortal Kombat hay favoritos de los fans, y también favoritos de los fans. Y luego está Johnny Cage, la estrella de cine convertida en campeón de torneos interdimensionales que ha conquistado a los jugadores desde los 90 con su pelo liso, sus ingeniosas frases ingeniosas y sus gafas de sol tan chulas. No todas las gafas de sol son iguales, bromea el actor Karl Urban sobre la elección de las legendarias gafas de Mortal Kombat 2. Pero creo que acertamos y me las quedé,
Robo todo lo que puedo, así que me las llevé a casa. La línea de Urban es mordaz e ingeniosa, lo que es digno de un personaje al que los fans a menudo se han unido, a veces para sorpresa de sus creadores. Según Boone, no tenían idea de que Cage, un personaje basado libremente en Jean-Claude Van Damme, resonaría tanto con los jugadores cuando otros avatares incluían tipos que pueden convertir a los oponentes en paletas o disparar rayos con la punta de sus dedos. Sin embargo, hay algo en la arrogancia arrogante de Johnny que encajaba con la estética de los 90. También es una estética que Mortal Kombat 2 diseccionará con entusiasmo al hacer de Johnny uno de los héroes centrales y al elegir nada menos que a Urban para el papel, la respetada estrella favorita del género de todo, desde El Señor de los Anillos hasta Dredd y The Boys. Por diseño, este es diferente a cualquier Johnny anterior que los fans hayan visto. Gran parte de ello se basó en observar el panorama cinematográfico moderno, explica Slater sobre la visión que la película da de Cage. Un tipo que se especializa en este tipo de películas de acción al estilo de Jean-Claude Van Damme, ¿seguiría siendo la estrella de cine más grande del mundo? ¿Hay algo más interesante en alguien que lo tenía todo y que de alguna manera se le escapó de las manos? Esa fue la conversación que todos tuvimos al principio. También era algo que Urban apreciaba. Tras sus primeros pasos en la industria en los 90, cuando el neozelandés aparecía en las series Hércules y Xena de Sam Raimi y Rob Tapert, Urban recuerda bien la época en la que el nombre de una estrella de cine sobre el título era posiblemente más importante que el título mismo. Hubo muchísimos ejemplos excelentes de estrellas de las artes marciales a finales de los 80 y principios de los 90, dice Urban. Obviamente, Van Damme fue una gran inspiración no solo para mí, sino también para Ed Boon y los creadores. Así que seleccioné y robé algunas cosas de muchos de ellos: Harrison Ford, Stallone y Schwarzenegger. Johnny Cage, en esta película, era casi un contemporáneo de ellos. No llegaba a ese nivel de élite, pero estuvo ahí por un minuto y todo se evaporó. A McQuaid le alegró que Urban interpretara también a este personaje, porque gran parte de la gracia de Johnny reside en su humor y su ingenio, que se pueden transmitir en unas cuantas escenas cinemáticas de un videojuego. Para McQuaid, pocos actores son tan precisos a la hora de encontrar el equilibrio entre una arrogancia cómica y aduladora y una auténtica dimensionalidad. El director dice: miren lo que hizo con Bones en Star Trek. Se podría decir que Bones era uno de los personajes más amplios de Star Trek, siempre con frases ingeniosas y chistes, y la forma en que Carl lo disimulaba lo hacía divertido. Un placer verlo, pero se sentía como un personaje real. Hizo lo mismo con Johnny, y creo que hay una inmensa satisfacción en hacer que un personaje tan querido se sienta real ahora. Incluso se divirtieron un poco al filmar escenas de películas falsas que recuerdan los días de gloria de Johnny en los años 90, con títulos como Uncaged Fury y Cool Hand Cage. Espero de verdad que si hacemos la secuela podamos ver más de esto, dice Urban entre risas. Rodamos esta película de furia desencadenada, una película dentro de otra, y todos mis compañeros de reparto vinieron al set el día que la rodamos y la grabamos en película. Fue un auténtico regreso al pasado. Si la misión de Mortal Kombat 2 es ir más allá, más sangriento y adentrarse en el torneo, para el director McQuaid también se trató de conseguir todos esos detalles retro que los fans anhelan, y luego añadir más profundidad. En las primeras conversaciones, el objetivo era intentar incluir todos los reinos que han aparecido en un título de Mortal Kombat. Aunque quizás resultó demasiado ambicioso, por ahora, el cineasta sin duda encontró espacio para muchísimos. Y lo que termina en la pantalla es minucioso en detalle. «Toma el foso», dice McQuaid. El director sabía desde el principio que quería que una brutal secuencia de lucha a muerte ocurriera en ese espacio. Y aparentemente sorprendió a su equipo cuando dijo que tenían que hacerlo exactamente como aparecía en la versión de Mortal Kombat para Sega Genesis de 1992. Todos decían: ¿qué tal si cambiamos esto? Y yo dije: no, simplemente lo estamos haciendo a gran escala. Así que es hormigón brutal, todas las lanzas están en los postes, los picos son iguales. Quería que se sintiera como algo que conozco muy bien, pero nunca lo había visto así. Lo mismo podría aplicarse a otros personajes favoritos de los fans que dan el salto a la gran pantalla, y para algunos de ellos es la primera vez.
Esto incluye a la asesina ninja Jade, Tati Gabrielle, quien nunca apareció en las películas ni en la serie de los 90, así como versiones más recientes y fieles de Shao Kahn, Martin Ford, el malvado emperador de Outworld, y Kitana, Adeline Rudolph, la princesa de Edenia, cuyo trono fue robado y pervertido por Shao Kahn. Jade era mi favorita desde niña, dice Gabrielle sobre su afición por este mundo. De joven, siempre jugaba como Jade, porque primero me veía reflejada en ella y segundo, soy una mujer negra que practica karate. Practiqué karate durante 12 años y también usaba el bo, mi arma predilecta. Según Gabrielle, nunca imaginó que usaría esas habilidades en una película, y sin embargo, ahí estaba en el set blandiendo un bo contra Rudolph en más de una escena. Fue muy divertido reaprender, porque usé un estilo de bastón bo diferente al que entrené originalmente de pequeña. Fue increíblemente difícil. Los bastones bo que usamos eran más pesados que un bastón bo tradicional, así que fue mucha tensión para mi hombro, y tuve que desarrollar nuevos músculos. Sin embargo, también se trataba de reencontrarse con los viejos conocidos y conectar con lo que Rudolph llama una empatía compartida por los personajes. De hecho, al interpretar a hermanas esencialmente distanciadas en Mortal Kombat 2, Gabrielle y Rudolph revivieron la dinámica que tenían tras años de trabajo juntas en las escalofriantes aventuras de Sabrina de Netflix. Cuando conoces a alguien tan bien como persona y lo adoras como Tati, es genial estar en el set y sentirte libre de no dudar en tomar notas, pedir cosas que necesites o regalar, dice Rudolph. Tener esa química ya fue genial, porque pudimos saltarnos la química y pasar directamente a desarrollar el personaje y a cómo queremos desarrollarlo juntos. En el papel de su emperador, el imponente Ford, que mide 1,93 metros, reconoce que existe cierta presión para dar vida a estos personajes de una forma que los fans reconozcan. Esto incluye a Ford, cuyo personaje favorito de niño era Baraka, solo por su brutalidad. Esto le llevó a estimar que dedicaron más tiempo a entrenar que a rodar la película. Sin embargo, hay cosas para las que no es posible prepararse. El primer día que estuve en el set, me di cuenta de cuánto iba a sudar con el traje, dice Ford. El traje al que se refiere es una maravilla de prótesis y maquillaje que solo se pudo lograr después de pasar unas 5 horas en una silla para que le aplicaran la armadura y los accesorios. Y luego le pusieron un martillo a su alcance. Así que me salía el sudor de las manos, Simon gritaba ¡actuación! Y yo blandía el martillo, y el martillo salió volando de mis manos y destrozó mis luces. Ese fue uno de esos días en los que te das cuenta de que no se puede practicar ni entrenar para todo. Cuando Mortal Kombat 2 llegue a los cines el año que viene, será en una película que, según Urban, será la mejor representación de los juegos de lucha jamás llevada al cine. Y el objetivo es haber producido algo que, según Rudolph, permitirá que el niño interior de los fans salga radiante, corriendo de la sala. Sin embargo, aún quedan reinos por recorrer e historias por contar. Para el hombre que lo creó todo, ese es precisamente el objetivo. Boone dice, usamos una frase que dice, franquicia para siempre. DC siempre existirá, Marvel siempre existirá, Star Wars también. Esperamos que Mortal Kombat al menos se acerque a algo así. Tenemos 80 o 100 personajes en nuestro universo, así que hay mucho de lo que pueden inspirarse si hacen otra película. Creo que hay mucho más potencial. Es solo la punta del iceberg. Y como en los arcades de antaño, está diseñado para dejarte con ganas de continuar. Mortal Kombat 2 llegará a los cines el 8 de mayo de 2026. Mortal Kombat 2 es una próxima película estadounidense de fantasía y artes marciales, secuela de Mortal Kombat 2021, ambas basadas en la serie de videojuegos Mortal Kombat. Está dirigida por Simon McQuoid y escrita por Jeremy Slater. Está protagonizada por Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Louis Tan, Damon Herriman, en un papel diferente, Chin Han, Tadanobu Asano, Joe Taslim y Hiroyuki Sanada, junto con Karl Urban, Adeline Rudolph y Tati Gabrielle. Tras el estreno de Mortal Kombat en abril de 2021, el productor Todd Garner, el guionista Greg Russo y el director McQuoid iniciaron conversaciones sobre el futuro de la franquicia, incluyendo películas independientes centradas en Johnny Cage y B-Han Sub-Zero,
y una secuela de la película de 2021. Para 2022, Warner Bros. Pictures dio luz verde a la secuela, con Slater escribiendo el guión y McQuoid regresando para dirigir el proyecto. El rodaje comenzó en junio de 2023 en Australia, se detuvo a mediados de julio debido a la huelga de SAG-AFTRA, se reanudó a mediados de noviembre y concluyó a finales de enero de 2024. Está previsto que Mortal Kombat 2 se estrene en cines por Warner Bros. Pictures el 8 de mayo de 2026. Una tercera película está en desarrollo. Premisa: los campeones de Earthrealm, acompañados por Johnny Cage, se ven obligados a luchar entre sí mientras intentan resistir el gobierno de Shao Kahn, cuyo ascenso amenaza la supervivencia de Earthrealm y sus defensores. Elenco: Karl Urban como Johnny Cage, Adelaide Rudolph como Kitana, Sophia Shu como la joven Kitana, Jessica McNamee como Sonya Blade, Josh Lawson como Kano, Ludi Lin como Liu Kang, Mehcad Brooks como Jax, Tati Gabrielle como Jade, Louis Tan como Cole Young, Damon Herriman como Quan Chi, Chin Han como Shang Tsung, Tadanobu Asano como Lord Raiden. Desarrollo: tras el estreno de Mortal Kombat en abril de 2021, el actor Joe Taslim reveló que había sido contratado para 4 películas adicionales de Mortal Kombat, si Warner Bros. Pictures decidía crear una franquicia. El director Simon McQuoid declaró que estaba abierto a volver a dirigir una secuela si la historia era buena. En una entrevista después del estreno de la película, McQuoid dijo que el personaje Johnny Cage no fue presentado en la película porque Johnny Cage era una personalidad gigante y desequilibraría la película. Reveló que las posibles secuelas podrían explorar el material para personajes como Cage y Kitana. La secuela de Mortal Kombat de 2021 continúa adaptando los videojuegos de lucha, dando vida a los personajes favoritos de los jugadores mientras se abren paso a puñetazos y patadas en la batalla definitiva para salvar la Tierra. La última adaptación cinematográfica presentó a un nuevo personaje, un luchador de MMA llamado Cole Young, Louis Tan, quien fue transportado al mundo del videojuego. También incluyó a otros personajes icónicos del universo Mortal Kombat, como Sonya Blade, Jessica McNamee, Kano, Josh Lawson, Jax, Mehcad Brooks, Scorpion, Hiroyuki Sanada y Sub-Zero, Joe Taslim. Cuando se le preguntó sobre una secuela, el actor Lawson le dijo a People en una entrevista de abril de 2021 que el potencial de la franquicia es enorme. Hay muchísimo que explorar, no solo de los personajes que no conocemos, sino también de los que conocemos, continuó. Incluso en los juegos esos personajes han evolucionado. Si hay evolución en el juego, ¿por qué no también en las películas? Aquí encontrarás todo lo que debes saber sobre Mortal Kombat 2, incluida la fecha de lanzamiento, el elenco, detalles de la trama y más noticias. Mortal Kombat 2 es la secuela de Mortal Kombat de 2021. La franquicia de videojuegos fue adaptada previamente a la gran pantalla con 2 películas: Mortal Kombat de 1995 y Mortal Kombat Aniquilación de 1997. Mortal Kombat de 2021 no fue una secuela de las películas de los 90, sino un reinicio de la franquicia cinematográfica. Simon McQuoid hizo su debut como director con Mortal Kombat y regresará para dirigir la próxima segunda entrega. En una entrevista de marzo de 2025 con Entertainment Weekly, McQuoid dijo que él y el guionista Jeremy Slater se esforzaron por maximizar todo con Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2 se centrará en el torneo de Mortal Kombat, la gran batalla en la que guerreros de diferentes reinos se enfrentan en una lucha sangrienta hasta el final. El torneo se mencionó en la primera película y ahora será la trama de la secuela. En la película anterior de Mortal Kombat, el siniestro hechicero Shang Tsung, Chin Han, intentó matar a los guerreros de la Tierra antes de que pudieran competir en el torneo de Mortal Kombat. Ahora ha llegado el desafío definitivo y lo que hay en juego no podría ser más alto, porque si los luchadores de la Tierra no salen victoriosos, el señor del Outworld, Shao Kahn, Martin Ford, invadirá y se apoderará del planeta. El co-creador de Mortal Kombat, Ed Boon, dijo a EW que en Mortal Kombat 2 habrá una representación visual de quién está ganando el torneo.
No es un torneo por el simple hecho de hacerlo, continuó. Hay consecuencias enormes, así que realmente llevas la cuenta y hay muchos giros inesperados que te mantienen alerta. La estrella de The Boys, Karl Urban, se pondrá las gafas de sol de Johnny Cage en Mortal Kombat 2. El luchador favorito de los fans es una parodia de estrellas de cine de acción de los 90 como Jean-Claude Van Damme, quien inspiró al personaje según Polygon. La aparición de Johnny se adelantó en la película de 2021 y será uno de los personajes principales de la secuela. Por fin podrán ver a Johnny Cage, declaró Boon, co-creador de Mortal Kombat AEW. Su integración en la historia y el universo de Mortal Kombat es una parte importante de lo que explora esta película. Es un actor fracasado de Hollywood que se lanza a este mundo mágico y ultraviolento. Carl, su representación de Johnny Cage es diferente a la de nuestros juegos en algunos aspectos, explicó Boon. Le está añadiendo su propio estilo, pero creo que se sentirá fresco. Hay algo de novedad en ello. Mortal Kombat 2 estaba originalmente previsto para estrenarse en los cines el 24 de octubre de 2025, pero luego se retrasó hasta el 15 de mayo de 2026. La fecha de estreno en cines de Mortal Kombat 2 ha cambiado nuevamente, pero esta vez se adelanta una semana hasta el 8 de mayo de 2026. Mortal Kombat 2 estaba inicialmente programado para debutar el 24 de octubre de 2025, pero se retrasó hasta el 15 de mayo de 2026 después de que Warner Bros. Y New Line Cinema decidieran que la película tendría un mejor desempeño en la taquilla del verano, dada la gran respuesta de los fanáticos al tráiler. Esto aleja aún más el lanzamiento de Star Wars, The Mandalorian y Grogu, cuyo estreno está previsto para el 22 de mayo. New Line Cinema describe la secuela como la última entrega de alto riesgo de la exitosa franquicia de videojuegos en todo su brutal esplendor. La actriz Adeline Rudolph reveló recientemente que Kitana tendrá un papel tan importante en la película como el de Johnny Cage, interpretado por Karl Urban. Especialmente cuando leí el guión por primera vez, me pareció como si dos mundos se entrelazaran. Tienes Earthrealm, Edenia y Outworld, dijo Rudolph en aquel momento. La historia de Kitana se siente muy entrelazada con la de Johnny Cage y se entrelazan a lo largo de la película. ¿Qué más está pasando en el mundo de Mortal Kombat? Mortal Kombat Legacy Collection, desarrollado por Digital Eclipse y publicado por Atari, se lanza a finales de octubre. También supimos recientemente en la Comic Con de Nueva York que Mortal Kombat 3 también está en desarrollo. Ed Boon no se muestra remilgado al ver a personajes ficticios enfrentarse a su propia muerte. Como co-creador del juego de lucha arcade original Mortal Kombat de 1992, que desarrolló junto a John Tobias, Boon contribuye directamente a que el término fatalidad se haya convertido en sinónimo de una evisceración o destripamiento particularmente desagradable en la cultura nerd. De hecho, el gurú de MK se muestra melancólico y esboza una leve sonrisa al recordar la primera vez que se dio cuenta de que él y Tobias podían hacer que su sprite de escorpión arponeara a sus oponentes con un dardo de cuerda desde la palma de la mano, empalándolos y arrastrándolos hacia destinos desagradables. Aún así, incluso Boon sintió que se le aceleraba el corazón al ver lo que los creadores de Mortal Kombat 2, que se estrenará el próximo verano, estaban preparando para la secuela de la película de New Line Cinema de 2021. Con la misión de por fin dramatizar el torneo a muerte, en torno al cual se concibió Mortal Kombat, el director que regresaba, Simon McQuoid, y el guionista debutante, Jeremy Slater, habían puesto el nombre de cada personaje principal de la película en una lista. Entre todos esos nombres que Boon conocía tan bien de sus juegos, había dos montones, uno para los que sobrevivieron y el otro para los que murieron. Y en cada borrador del guión, la lista de bajas cambiaba. Tomaron algunas decisiones y luego las cambiaron, y me alegré mucho de un par de ellas, dice Boon con una mueca de risa. Pensaba, ¡ay, no quiero ver morir a esta persona! Pero definitivamente había cartas sobre la mesa, quién iba a quedar y quién no. Tales son los riesgos de una secuela que se ha quitado los guantes de hielo y que busca un gran éxito tras una primera película visualmente deslumbrante, pero controvertida para la crítica. Sin embargo,
Mientras que Mortal Kombat de 2021 se desarrolló principalmente en torno a personajes creados para el cine, y lejos del torneo que es el centro de atención de los videojuegos, MK2 de 2026 abraza la historia en toda su hermosa y letal grandeza. Lo mejor de la primera película fue que mostró claramente qué funcionaba, qué no, y qué atrajo y encantó a los fans, así que teníamos claras nuestras instrucciones para esta. Comenta Slater sobre lo que encontró al comenzar el proyecto. A él y a McQuaid les fascinó especialmente la idea de expandir la aclamada secuencia inicial wuxia de la primera película, en la que el legendario Scorpion, interpretado por Hiroyuki Sanada, entra en una sangrienta disputa con Sub-Zero, Joe Taslim, quien regresa en la secuela como Bi-Han, el hermano de Sub-Zero. El director dice: "Mi objetivo era que la próxima película se sintiera como una versión completa de la escena inicial de la primera película. Simplemente dejémosla correr y arriesguémonos en esta. Eso significa más personajes, más reinos, más poderes y más muertes. Lo complicado es que, al ser Mortal Kombat, las peleas son a muerte", observa Slater, y eso hace que cualquier torneo sea muy complicado cuando tienes muchos buenos, muchos malos, y estás calculando quién necesita pelear con quién en qué momento de la película, quién necesita sobrevivir y quién, lamentablemente, no lo logrará. Sin embargo, los resultados de esta fría gestión de puntuaciones son, según se informa, bastante satisfactorios. Las proyecciones de investigación fueron tan exitosas que Warner/New Line, con gran entusiasmo, adelantó la secuela para adultos de su estreno en octubre de 2025 a la temporada alta de cine de verano del próximo mayo. Ahora los fans tendrán que esperar un poco más para descubrir quién vive y quién muere. Hay un elemento de Juego de Tronos que te hace creer que mataron a alguien, dice Boone. Nadie, ni siquiera los favoritos de los fans, está a salvo. En el mundo de Mortal Kombat hay favoritos de los fans, y también favoritos de los fans. Y luego está Johnny Cage, la estrella de cine convertida en campeón de torneos interdimensionales que ha conquistado a los jugadores desde los 90 con su pelo liso, sus ingeniosas frases ingeniosas y sus gafas de sol tan chulas. No todas las gafas de sol son iguales, bromea el actor Karl Urban sobre la elección de las legendarias gafas de Mortal Kombat 2. Pero creo que acertamos y me las quedé. Robo todo lo que puedo, así que me las llevé a casa. La línea de Urban es mordaz e ingeniosa, lo que es digno de un personaje al que los fans a menudo se han unido, a veces para sorpresa de sus creadores. Según Boone, no tenían idea de que Cage, un personaje basado libremente en Jean-Claude Van Damme, resonaría tanto con los jugadores cuando otros avatares incluían tipos que pueden convertir a los oponentes en paletas o disparar rayos con la punta de sus dedos. Sin embargo, hay algo en la arrogancia arrogante de Johnny que encajaba con la estética de los 90. También es una estética que Mortal Kombat 2 diseccionará con entusiasmo al hacer de Johnny uno de los héroes centrales y al elegir nada menos que a Urban para el papel, la respetada estrella favorita del género de todo, desde El Señor de los Anillos hasta Dredd y The Boys. Por diseño, este es diferente a cualquier Johnny anterior que los fans hayan visto. Gran parte de ello se basó en observar el panorama cinematográfico moderno, explica Slater sobre la visión que la película da de Cage. Un tipo que se especializa en este tipo de películas de acción al estilo de Jean-Claude Van Damme, ¿seguiría siendo la estrella de cine más grande del mundo? ¿Hay algo más interesante en alguien que lo tenía todo y que de alguna manera se le escapó de las manos? Esa fue la conversación que todos tuvimos al principio. También era algo que Urban apreciaba. Tras sus primeros pasos en la industria en los 90, cuando el neozelandés aparecía en las series Hércules y Xena de Sam Raimi y Rob Tapert, Urban recuerda bien la época en la que el nombre de una estrella de cine sobre el título era posiblemente más importante que el título mismo. Hubo muchísimos ejemplos excelentes de estrellas de las artes marciales a finales de los 80 y principios de los 90, dice Urban. Obviamente, Van Damme fue una gran inspiración no solo para mí, sino también para Ed Boon y los creadores. Así que seleccioné y robé algunas cosas de muchos de ellos: Harrison Ford, Stallone y Schwarzenegger. Johnny Cage, en esta película, era casi un contemporáneo de ellos. No llegaba a ese nivel de élite, pero estuvo ahí por un minuto y todo se evaporó. A McQuaid
le alegró que Urban interpretara también a este personaje, porque gran parte de la gracia de Johnny reside en su humor y su ingenio, que se pueden transmitir en unas cuantas escenas cinemáticas de un videojuego. Para McQuoid, pocos actores son tan precisos a la hora de encontrar el equilibrio entre una arrogancia cómica y aduladora y una auténtica dimensionalidad. El director dice: miren lo que hizo con Bones en Star Trek. Se podría decir que Bones era uno de los personajes más amplios de Star Trek, siempre con frases ingeniosas y chistes, y la forma en que Carl lo disimulaba lo hacía divertido. Un placer verlo, pero se sentía como un personaje real. Hizo lo mismo con Johnny, y creo que hay una inmensa satisfacción en hacer que un personaje tan querido se sienta real ahora. Incluso se divirtieron un poco al filmar escenas de películas falsas que recuerdan los días de gloria de Johnny en los años 90, con títulos como Uncaged Fury y Cool Hand Cage. Espero de verdad que si hacemos la secuela podamos ver más de esto, dice Urban entre risas. Rodamos esta película de furia desencadenada, una película dentro de otra, y todos mis compañeros de reparto vinieron al set el día que la rodamos y la grabamos en película. Fue un auténtico regreso al pasado. Si la misión de Mortal Kombat 2 es ir más allá, más sangriento y adentrarse en el torneo, para el director McQuoid también se trató de conseguir todos esos detalles retro que los fans anhelan, y luego añadir más profundidad. En las primeras conversaciones, el objetivo era intentar incluir todos los reinos que han aparecido en un título de Mortal Kombat. Aunque quizás resultó demasiado ambicioso, por ahora, el cineasta sin duda encontró espacio para muchísimos. Y lo que termina en la pantalla es minucioso en detalle. «Toma el foso», dice McQuoid. El director sabía desde el principio que quería que una brutal secuencia de lucha a muerte ocurriera en ese espacio. Y aparentemente sorprendió a su equipo cuando dijo que tenían que hacerlo exactamente como aparecía en la versión de Mortal Kombat para Sega Genesis de 1992. Todos decían: ¿qué tal si cambiamos esto? Y yo dije: no, simplemente lo estamos haciendo a gran escala. Así que es hormigón brutal, todas las lanzas están en los postes, los picos son iguales. Quería que se sintiera como algo que conozco muy bien, pero nunca lo había visto así. Lo mismo podría aplicarse a otros personajes favoritos de los fans que dan el salto a la gran pantalla, y para algunos de ellos es la primera vez. Esto incluye a la asesina ninja Jade, Tati Gabriel, quien nunca apareció en las películas ni en la serie de los 90, así como versiones más recientes y fieles de Shao Kahn, Martin Ford, el malvado emperador de Outworld, y Kitana, Adeline Rudolph, la princesa de Edenia, cuyo trono fue robado y pervertido por Shao Kahn. Jade era mi favorita desde niña, dice Gabriel sobre su afición por este mundo. De joven, siempre jugaba como Jade, porque primero me veía reflejada en ella y segundo, soy una mujer negra que practica karate. Practiqué karate durante 12 años y también usaba el bo, mi arma predilecta. Según Gabriel, nunca imaginó que usaría esas habilidades en una película, y sin embargo, ahí estaba en el set blandiendo un bo contra Rudolph en más de una escena. Fue muy divertido reaprender, porque usé un estilo de bastón bo diferente al que entrené originalmente de pequeña. Fue increíblemente difícil. Los bastones bo que usamos eran más pesados que un bastón bo tradicional, así que fue mucha tensión para mi hombro, y tuve que desarrollar nuevos músculos. Sin embargo, también se trataba de reencontrarse con los viejos conocidos y conectar con lo que Rudolph llama una empatía compartida por los personajes. De hecho, al interpretar a hermanas esencialmente distanciadas en Mortal Kombat 2, Gabriel y Rudolph revivieron la dinámica que tenían tras años de trabajo juntas en las escalofriantes aventuras de Sabrina de Netflix. Cuando conoces a alguien tan bien como persona y lo adoras como Tati, es genial estar en el set y sentirte libre de no dudar en tomar notas, pedir cosas que necesites o regalar, dice Rudolph. Tener esa química ya fue genial, porque pudimos saltarnos la química y pasar directamente a desarrollar el personaje y a cómo queremos desarrollarlo juntos. En el papel de su emperador, el imponente Ford, que mide 1,93 metros, reconoce que existe cierta presión para dar vida a estos personajes de una forma que los fans reconozcan. Esto incluye a Ford, cuyo personaje favorito de niño era Baraka solo por su brutalidad.
Esto le llevó a estimar que dedicaron más tiempo a entrenar que a rodar la película. Sin embargo, hay cosas para las que no es posible prepararse. El primer día que estuve en el set, me di cuenta de cuánto iba a sudar con el traje, dice Ford. El traje al que se refiere es una maravilla de prótesis y maquillaje que solo se pudo lograr después de pasar unas 5 horas en una silla para que le aplicaran la armadura y los accesorios. Y luego le pusieron un martillo a su alcance. Así que me salía el sudor de las manos, Simon gritaba ¡actuación! Y yo blandía el martillo, y el martillo salió volando de mis manos y destrozó mis luces. Ese fue uno de esos días en los que te das cuenta de que no se puede practicar ni entrenar para todo. Cuando Mortal Kombat 2 llegue a los cines el año que viene, será en una película que, según Urban, será la mejor representación de los juegos de lucha jamás llevada al cine. Y el objetivo es haber producido algo que, según Rudolph, permitirá que el niño interior de los fans salga radiante, corriendo de la sala. Sin embargo, aún quedan reinos por recorrer e historias por contar. Para el hombre que lo creó todo, ese es precisamente el objetivo. Boone dice, usamos una frase que dice, franquicia para siempre, DC siempre existirá, Marvel siempre existirá, Star Wars también. Esperamos que Mortal Kombat al menos se acerque a algo así. Tenemos 80 o 100 personajes en nuestro universo, así que hay mucho de lo que pueden inspirarse si hacen otra película. Creo que hay mucho más potencial. Es solo la punta del iceberg. Y como en los arcades de antaño, está diseñado para dejarte con ganas de continuar. Mortal Kombat 2 llegará a los cines el 8 de mayo de 2026.